Por cierto, como yo no tengo estómago para ver completa la entrevista, que alguien me diga si por ahí, de casualidad, León Krause le preguntó de los audios dados a conocer por César Gutiérrez Priego, en el que se escucha presuntamente a su esposa, Nilda Patricia Velasco, la ex primera dama de México, pactar con los narcos. O no es tema, pregunto. Ya aparecen algunos de un sector de la izquierda que, porque es de César, no pregunto, casi están defendiendo a Cedillo, pero bueno, ya estaremos platicando de estas cosas. Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Por contexto, por la actualidad, le recomiendo Las Damas del Poder, en donde encontrará un apartado especial de Nilda Patricia Velasco, como el apartado de La Gaviota, de Margarinflas, de Martita Zavala, Las Damas del Poder, el más reciente libro del maestro Paco Cruz, así como es actual el de García Luna, El Señor de la Muerte, y para referencia también le pido que busque libros como el de Tierra Narca, del maestro Paco Cruz, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Yo insisto con lo que decía mi papá, Vicentón, que en paz descanse, decía, hay que ser cochis, pero no tan trompudos. Y Cedillo salió muy trompudo, muy cínico, muy sinvergüenza, mi querido Paco. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate, no, muchas gracias por la recomendación de mis libros. Y de veras, mira, este fin de semana estuve leyendo mi otro libro, La guerra que nos ocultan, de 2016, y te garantizo que vas a encontrar todas las referencias a la llamada nueva familia mexicana, como el Fresa, todos negociaban con el oro, con todos los minerales que hay entre Guerrero y el Estado de México, todos. Vas a encontrar todas las referencias a las mafias, todas, no queda ni una. Y luego, déjame, así que te agradezco por todo eso, pero luego déjame decirte, mira, nada más voy a hacer dos líneas. Primero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En toda su campaña presidencial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo mismo que lo había hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso que una reforma integral al Poder Judicial, ¿cierto? Bueno, ahora te voy a dar los otros antecedentes. El 29 de marzo de 1994, por órdenes de José Córdoba Montoya e imposiciones de José Córdoba Montoya, ¿recuerdas aquel hombre que era el todopoderoso de la, del salinato? Ernesto Zedillo Ponce de León fue impuesto como candidato presidencial sustituto del PRI, sustituto de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El 14 de julio de 1994, Zedillo propuso una campaña basada en 10 puntos, y fíjate, y por eso cobra relevancia. La profesionalización, dignificación y moralización de los cuerpos de seguridad pública, que nunca lo hizo. Mejoramiento de la administración de los cuerpos de seguridad pública, que nunca lo hizo. Eficiente coordinación policial. Nombró a Genaro García Luna para que creara una serie de bandas de secuestradores, y Genaro García Luna se convirtió en el gran secuestrador de este país. Una gran campaña de prevención al delito. Nunca lo hizo, nunca hubo un sexenio con más secuestros y más matanzas y más matanzas colectivas. Ahí están las de Acteal, del Charco, en este país. Lucha firme y permanente contra el narcotráfico, los secuestros. Nunca hubo más secuestros en este país que en el sexenio de Zedillo. Secuestros de gran calado, que ellos llaman, ¿sí? De gran calado. Creó a los Zetas. Su esposa controlaba el cártel de Colima y él trabajaba con el cártel de Juárez. Y luego propuso modernización del Ministerio Público. Nunca lo cumplió. Como punto 7 de su campaña propuso algo: reforma integral del Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal se convirtió ¿en qué? En un poder de mercenarios.
de mercenarios se comprometió. Ahora regresamos a esto. Punto 8, independencia de los jueces y calidad en la importación de justicia. ¿Por qué votamos en 2024? Por desaparecer a estos mercenarios que creó Zedillo, porque creó un poder judicial al servicio de las clases poderosas y de los poderes fácticos. 8, independencia de los jueces y calidad de importación de justicia. ¿Por qué fuimos otra vez a las urnas en 2024? Para votar por una reforma judicial, porque este tipo impuso y creó un poder judicial de ¿qué? De jueces mercenarios. Y luego, mecanismos efectivos para el control de los actos de autoridad. ¿Cuándo lo hizo? Ya tú lo dijiste, ¿cuándo nos consultó el FOBAPROA? ¿Cuándo nos consultó la devaluación del peso? ¿Sí? ¿Cuándo nos consultó la desaparición del Poder Judicial? El día, bueno, esa era su propuesta de campaña, que no cumplió ni un punto, cumplió de su propuesta de campaña, así que es un farsante, un mentiroso, un tramposo que está manejando las tesis y los proyectos de la familia Krause y de Héctor Aguilar Camín. Es decir, es un títere abierto de Héctor Aguilar Camín y de los Krause. El 5 de diciembre de 1994, una vez que ganó unas elecciones marcadas por la violencia y a las que la gente fue a votar, producto del miedo, después de el asesinato de Luis Colosio Murrieta, el asesinato de José Francisco Ruiz, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, más de 600 militantes del PRD. Es decir, el asesinato político se convirtió en una herramienta de la campaña de Zedillo, del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, una vez que tomó posesión, el 5 de diciembre de 1994, envió una iniciativa con proyecto de decreto. ¿Para qué? Para desaparecer el Poder Judicial. En enero, este país vivió sin Poder Judicial federal. Ernesto Zedillo destituyó a 26 ministros, a 26, impuso a 11 nuevos. De los 26 que impuso, de los 26 que destituyó, con todo el oro del mundo, con todas las jubilaciones de oro que les impuso, de los 26 se quedó con dos, con dos ministros que sirvieron como, como esquiroles, para, 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 para dar una lección a los otros 24 ministros. ¿Por qué destituyó a la Corte? ¿Porque quería crear un poder judicial federal mejor? No, destituyó a los ministros porque les tenía miedo de que todos ellos trabajaran para Carlos Salinas de Gortari y que eventualmente que eventualmente fueran o convalidaran un golpe de Estado que daría o que perpetraría Carlos Salinas de Gortari. Yo, mira, tengo todos los nombres de los 26, Carlos Ampé Minabel, Carlos de Silva Nava, José Manuel Gordoa Lozano, Noé Castañeda León, tengo todo, he seguido la historia, y solo se quedó con dos, que además fueron bien vendidos, bien comprados, y fueron esquiroles. Mariano Azuela Guitrón y Juan Díaz Romero. Ellos fueron parte de la nueva corte que sirvió para proteger a Zedillo y sirvieron para crear una corte dorada, una corte que serviría nada más a los intereses de los productos, de los grupos fácticos y del nuevo grupo del poder de Zedillo. Y todos los demás ministros, todos nombrados en su momento por el presidente, la mayoría, Miguel de la Madrid Hurtado o Carlos Salinas. Había uno que había nombrado José López Portillo, que era, ¿quién era? Luis Fernando Doblado. Uno por Luis Echeverría, que era Atanasio González, se llamaba Atanasio González. La mayoría de los ministros habían sido impuestos por Carlos Salinas de Gortari y por Miguel de la Madrid. Así que Zedillo tenía pánico, bueno, tenía varios, pero uno que la mafia de Carlos Salinas de Gortari lo mandara a asesinar. Dos, que los ministros encabezaran un golpe de Estado. Por eso
hubo una reforma al Poder Judicial, porque le tenía pánico al presidente Salinas, ¿sí? Tú ves cómo lo trata este Krause, por ejemplo, en la entrevista, presidente. O sea, no es expresidente, es presidente y está bien, va, cada uno puede decirle como se le pegue la gana, pero el punto es que Ernesto Zedillo se ha convertido en un títere de los Aguilar Camín, de los Krause, y está haciendo lo que ellos quieren. Ernesto Zedillo es el presidente más repudiado de este país, más que Carlos Salinas de Gortari, fíjate lo que estoy diciendo, más que Vicente Fox, más que Felipe Calderón. Si hay un presidente repudiado en este país, te digo, no son solo las Afore, perdón, no es solo el FOAPROA, no solo la devaluación del peso, no solo que haya empeñado el petróleo mexicano a Bill Clinton por 50,000 millones de dólares, no es que haya vendido la presidencia para entregársela o negociado con Clinton la presidencia para entregársela a Vicente Fox Quesada, no, también son las pensiones. También son, él creó un régimen de pensiones para volarnos a todos aquellos que teníamos vida laboral de 73 o 97, para que tuviéramos, para que nos recortaran las pensiones en 70% y nos dejaran el 30%. Y él, con todos los ministros y todo, se garantizaron pensiones multimillonarias. Hay que ver lo que ha recibido del Banco de México, por ejemplo, que ahí está todavía y que la presidenta dijo que lo iban a revisar. Entonces, Cedillo no solo no cumplió nada, creó un poder judicial mercenario, ministros, jueces, magistrados, creó un poder judicial sin ningún control, porque el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que debía controlar a la actuación de los jueces, nunca sirvió para nada, porque además lo controlaba la presidenta del Poder Judicial Federal, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, ellos eran jueces y parte, y por lo tanto nunca creció la corrupción en el Poder Judicial, el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo, y cada presidente que llegaba hasta Enrique Peña Nieto les daba más y más dinero para que validaran al sistema, para que se sometieran a los deseos, a los caprichos del presidente, así que, y validaran el sistema. Así que eso era el Poder Judicial, eso es el Poder Judicial todavía. Y finalmente lo que yo he dicho, lo dije en su momento, este Poder Judicial es tan corrupto que está metido en el año de Hidalgo. Así que, ¿qué está haciendo Cedillo? Pues no es solo que sea cínico, sino que es rehén de intelectuales cínicos también, que tienen una agenda política, que vieron cómo se les desmoronó la oposición, entonces están tratando de revivir a un personaje que además está al servicio de Estados Unidos y estuvo al servicio de Estados Unidos y le entregó la presidencia a Bill Clinton, Vicente. Ese es el Ernesto Zedillo que nos intenta vender. Y al final, déjame decirte, Vicente, la desaparición del Poder Judicial en su momento, yo no lo digo, lo dicen académicos como Ruiz Morales, Guillermo Ruiz Morales, Alberto Rocha Rieta, que documentaron durante años lo que pasó en ese sexenio Ernesto Zedillo y llegaron a la conclusión, son académicos, de que hubo un golpe en 1995, 94, 95, Ernesto Zedillo perpetró un golpe de Estado, desapareciendo al Poder Judicial Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vicente. Ese es más o menos, en resumen, lo que es Ernesto Zedillo. Ya viste sus propuestas de campaña, que aquí las tengo, fíjate, tengo guardadas sus propuestas de campaña. No cumplió una y no consultó a nadie cuando cuando creó la peor crisis económico-financiera que ha tenido este país y enriqueció a unos cuantos con la devaluación del peso y enriqueció a unos cuantos ¿con qué? Con la creación del FOBAPROA, Vicente. Así es. Oye, Paco, seguramente en algún momento, en unos segundos, llegará el maestro Jaime Hernández. Lo que está también fuerte, creo yo, son las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a, señor Trump, muchas gracias, pero no, de enviarnos tropas estadounidenses a combatir al narco. Y lo que dice Donald Trump,
pues ya conocemos a Trump, pero llama la atención que diga, la presidenta de México es una mujer adorable, pero le tiene miedo a los cárteles y eso no le permite pensar bien. Dice en la jornada, para que luego no vayan a decir, ay, no, en la jornada, si quisiera ayuda sería un honor intervenir. Palabras de Trump. Sheinbaum rechaza tropas de Estados Unidos por miedo a cárteles, dice en la jornada. Y así como en la jornada, pues veo en otros medios esto que se confirma, ¿no? Ya está confirmado. Donald Trump sí ha estado insistiéndole a la presidenta de que, pues ahí están las tropas estadounidenses y la presidenta ha sido clara, contundente. Este fin de semana dijo, no, no hay negociación de la soberanía y Trump, creo yo que evidentemente molesto, suelta es una mujer adorable, pero le tiene miedo a los cárteles y ese miedo no la deja pensar bien. Se está, ¿cómo lo ves? ¿Se está agriando el discurso o no? ¿Qué punto tan álgido en esta relación, mi querido Paco? No, Vicente, mira, Trump siempre va a ser Donald Trump. Al presidente de Estados Unidos le urge un trofeo grande. Y grande es una intervención militar. Nosotros aquí lo dijimos siempre, ¿te acuerdas incluso cuando publicaron Natalie Kitroff y Paulina Villegas aquel reportaje de las cocinas del fentanilo, que nunca existieron? Porque cuando regresaron ya no estaban. Entonces yo digo, ¿qué? Lo montaron nada más a la limón. Yo lo dije en su momento, están preparando, y esa es una narrativa del New York Times, no aquí, en todo el mundo. Ahí está Irak, ahí está, están preparando una incursión militar estadounidense, porque el New York Times es la puntalanza para eso, ¿no? Aquí desde fines de los 90 y luego principios de 2000, el New York Times es la punta lanza para las intervenciones. Y dijimos, aquí va a presionar Donald Trump y van a presionar los medios de Estados Unidos para eso, inventando información como la de Natalie Kitroff, que tú recuerdas todo mundo, bueno, no todo mundo, pero algunos viejos comunicadores la salieron a defender hasta con un desplegado en algunos periódicos. Y yo te dije, no, es el New York Times ya en algún momento tuvo prestigio, como muchos periódicos estadounidenses o españoles, argentinos, incluso alguno que otro mexicano, ¿no? Como este, tuvieron un leve prestigio, pero hace mucho lo dejaron y hoy se convirtieron en la punta lanza de presidentes de Estados Unidos, intervencionistas, injerencistas y que optan por la guerra. Bueno, pues Donald Trump va a insistir, va a presionar. En algún momento llegaron a pensar que Claudia Sheinbaum Pardo era una mujer débil y justamente que por eso la podían presionar y podían llevarla por el camino que Donald Trump quisiera, que es una intervención militar a propósito del pretexto del combate al fentanilo, que por cierto, Donald Trump en esta declaración miente abiertamente porque dice que 300,000 personas al año fueron víctimas del fentanilo. No, fueron víctimas de muchas cosas, pero si él quisiera combatir el fentanilo, lo combatiría también en Estados Unidos. Y no se está combatiendo a las 33,000 mafias que distribuyen drogas en Estados Unidos. No, la va a presionar, lo va a hacer muy fuerte, va a decir esto, le tiene miedo a los poderosos cárteles. ¿De veras le tiene miedo Claudio Sheinbaum Pardo? No, es parte de un juego político para presionar, para tratar de minimizar el papel de Claudio Sheinbaum Pardo, para quedar bien con sus electores, pero la realidad es que le urge, como están las cosas internas en Estados Unidos en este momento, amenaza ya abierta de recesión, inflación, protestas todavía no súper organizadas, pero ya hay protestas de contra los proyectos de inmigración o de migración de Donald Trump, hay protestas contra su política arancelaria. Entonces, ¿qué está haciendo?
está tratando de presionar a Claudia Sheinbaum Pardo. A él le urge una cabeza y pueden ser, y las va a tener, las va a tener con toda certeza, alguna cabeza de algún capo mexicano, por ejemplo, de los 29 desterrados a Estados Unidos en febrero pasado, pero a él le urge algo más. ¿Para qué? Para distraer la atención. Entonces, para él son distractores que son peligrosos, sí, porque es el presidente del imperio, tienen la tecnología que necesitan para alguna incursión militar, para bombardeos quirúrgicos, como los llaman, que suelen ser peligrosísimos, pero Claudia Sheinbaum Pardo, como nosotros, conocemos conocemos lo que es una incursión de Estados Unidos, conocemos que Estados Unidos nunca te ofrece una ayuda gratuita. Hay que ver lo que le está haciendo a Ucrania. Ellos los llevaron a la guerra. Ellos los llevaron a la guerra. ¿Y qué están haciendo? Cobrándose a los chinos. Ucrania no debía pagar un centavo. Nada. Es una guerra propiciada por Estados Unidos también. ¿Y hoy qué están haciendo? Quedándose con gran parte del territorio firmado, además. Usted nos debe 500,000 millones por la intervención en la guerra. Se los van a cobrar. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, eso es parte del injerencismo de Estados Unidos. ¿Qué está haciendo? Tratando, por ejemplo, esta fue una conversación casi a bordo del avión presidencial y dice que absolutamente le tienen miedo, que se ofreció a enviar tropas de Estados Unidos a México. Pues sí, él va a ofrecer muchas cosas. La cuestión es que dice que los cárteles son gente horrible. Pues nosotros lo sabemos. Y dice, si México quisiera ayuda con los cárteles, sería un honor para nosotros ir a ayudarla. ¿Y por qué no combaten bien el tráfico de armas? Ellos arman a los cárteles. Si les quitan si les cortan el tráfico de armas, se quedan sin poder y México puede muy bien, puede muy bien controlar a los cárteles. Pero no, los cárteles es un negocio de Estados Unidos, él lo sabe. Él lo sabe, si corta el flujo de drogas, le va a cortar el flujo a gente poderosa en Estados Unidos. Así que él dice que los cárteles son malvados. No, Donald Trump es malvado. Mucha gente en Estados Unidos es malvada porque ¿quién controla el tráfico de drogas? Siempre decimos, es un clásico ya, ¿sí? Estados Unidos no ha capturado a ningún capo de ningún cártel, no ha capturado nada, no, pero es que te digo, son 33,000 pandillas censadas y esas 33,000 pandillas distribuyen drogas y están ubicados sus cabecillas y no van tras ellas. Así que, ¿qué está haciendo? Presionando lo que le parece más fácil, lo que no sabe, y eso lo decía muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia no es fresa. Y le ha plantado cara y le va a seguir plantando cara. Así que, ¿qué está haciendo? Bueno, primero presionando con declaraciones y luego presionando, construyendo bases militares en terrenos federales a lo largo de la frontera. Ahorita ha autorizado, por lo menos, ha autorizado dos. No lo dudes que en el transcurso de su gobierno, que acaba de empezar el 20 de enero, va a autorizar la construcción de más zonas militares en toda la frontera. Desde enero Así es. también apenas tomó posesión. ¿Qué hace? Ordena una movilización militar de mayores dimensiones. En algún momento, yo lo dije, en 2002, 2003, George W. Bush o Bush hijo ordenó lo mismo, teníamos lo mismo, la misma vigilancia. La diferencia ahora son los destructores en el Pacífico o en el Golfo de México, pero teníamos lo mismo, así que van a presionar, va a presionar, va a Claro. agredir con declaraciones, lo va a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo estoy convencido que no, Vicente, que la presidenta se va a mantener, es firme, es clara, y estoy convencido también que Claudia Sheinbaum Pardo le ha dado como 3 vueltas a Donald Trump sin que Donald Trump se entere de lo que está pasando, Vicente. Bueno, ya va llegando Jaime y quiero leer algunos de las notas que publican en portada, en primera plana, los periódicos de circulación nacional. Por ejemplo, el Reforma. Tiene Claudia Sheinbaum Pardo miedo a cárteles, dice Trump. Ignora Morena, aparece en el Reforma, ignora Morena regulación de precampañas de último momento y sin explicación a sus consejeros nacionales. La dirigencia de Morena borró de sus nuevos lineamientos elaborados con base en el decálogo que les envió la presidenta Claudia Sheinbaum la orden a servidores públicos y militantes
de suspender cualquier indicio de proselitismo adelantado. Eso es lo que publican en el periódico Reforma. En el Universal, Morena cierra la puerta a los adelantados, contrario a lo que está lo que le acabo de leer en el Reforma, ¿no? En el Universal, Morena cierra la puerta a los adelantados y al nepotismo. Además, prohíbe el uso de ropa de marca, autos de lujo, aeronaves privadas y viajes en primera clase. En Excelsior, Morena acata llamado contra el nepotismo. El partido acordó atenerse a la austeridad y no convertirse en un partido de Estado, como pidió la presidenta en una carta en Milenio. Claudia marca la ruta para evitar que Morena sea apéndice del poder. Luisa María Alcalde revela carta de la presidenta. Nada de guaruras, ropa cara, ni vuelos privados, las campañas a ras de tierra, casa por casa. La jornada. Fija Morena reglas de la competencia interna, prohíbe el nepotismo en 2027. En el Financiero, inquietan a CEOs, falta de certeza y aranceles. El Economista, Pemex define los esquemas para producir crudo asociado a la iniciativa privada. El Heraldo de México, prohíbe Morena lujos, clientelismo y nepotismo. La presidenta Sheinbaum pidió a los militantes no viajar en aviones privados, no usar ropa cara, guardaespaldas ni camiones para ir de un lado a otro. Dice El Sol de México, Morena prohíbe nepotismo. La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que a partir de ya rechazan en sus filas el nepotismo. Eso significa en los comicios de 2027 y por supuesto en los de 2026 en el caso de Coahuila, aclaró ayer durante el Consejo Nacional del Movimiento. En La Razón, Sheinbaum pone freno en Morena, frívolos, nepotistas y adelantados. En el Independiente, abre Estados Unidos segunda tierra militar cerca de El Paso. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes y seguramente de lo que quiere opinar Paco, de lo que quiere opinar Jaime. Antes de saludar, de presentar al maestro Jaime Hernández, déjeme rescatar algunos de los dichos de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ayer en el Consejo Nacional. Compañeras y compañeros consejeros de Morena, hoy es un día muy importante, nos reúne la responsabilidad histórica de seguir construyendo un proyecto de esperanza de millones de mexicanas y mexicanos. Un proyecto que inició la transformación profunda de nuestro país, un proyecto que marcó un antes y un después, un proyecto que es el reflejo de la recuperación del orgullo de quienes realmente somos, un proyecto que puso fin a una de las etapas más dolorosas de nuestra nación, el saqueo, la corrupción, el clasismo y todas las conductas que provocaron la desesperanza de una nación que fue olvidada por el neoliberalismo. Como es de ustedes sabido, hace unos días recibimos una carta de nuestra referente moral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que aunque hoy tiene licencia, se permitió recordarnos el día de hoy para este consejo, a todas y a todos los consejeros, pero también a los miembros de Morena, quiénes somos y por qué estamos donde estamos. A continuación, me permito compartirles esta carta de manera íntegra. Queridos compañeros y compañeras, hace algunos meses, en el último Congreso de Morena, el 22 de septiembre de 2024, decidí tomar licencia de nuestro partido, pues a partir del 1 de octubre iniciaría mi función como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Mi intervención en dicho Congreso versó sobre la historia de nuestro movimiento y lo que desde mi perspectiva
son nuestros principios y nuestras causas. Considero importante, aun cuando pedí licencia, recordar aquel discurso y hacer algunas modestas sugerencias a la dirigencia de Morena por el bien de nuestro país, de nuestro pueblo y de nuestro movimiento. Nunca hay que olvidar que nuestro movimiento se formó a lo largo de decenas de años, conjuntando a cientos de miles de mexicanas y mexicanos que veníamos de diferentes luchas estudiantiles, obreras, campesinas, contra la represión, por la democracia, contra la corrupción, contra el neoliberalismo. Personas de diversos orígenes, de diferentes sectores sociales, fuimos construyendo una gran alianza que logró ganar la presidencia de la República en el 2018, después de fraudes electorales, represión y con prácticamente todos los medios de comunicación en contra. No fue fácil, fue un camino largo. Distintas generaciones convivimos y seguimos a un hombre que, como los grandes de nuestra historia, nos enseñó a no rendirnos, a no claudicar en la defensa de nuestro pueblo y nuestra nación. Andrés Manuel López Obrador demostró ser un verdadero líder social y político con principios, pensamiento, acción, convicción y visión. En su camino se ganó el corazón del pueblo y lo conserva y lo conservará siempre, pues no solo no traicionó nunca su confianza, sino que cumplió como dirigente y cumplió con creces como presidente. Además, en el proceso supo recuperar la memoria histórica, empoderar y restablecer la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Recordemos todas y todos que Morena, nuestro partido, fue concebido en un momento histórico muy especial. Iban a desarrollarse las elecciones de 2012 y Andrés Manuel López Obrador tuvo la visión de que era necesaria una organización política. Así, en 2011, Morena se constituyó como asociación civil e inició su etapa de construcción como partido político con registro en noviembre de 2012, después de una consulta en todo el país de quienes habíamos estado cerca de nuestro movimiento. Mientras se hacían acuerdos en las cúpulas en contra del pueblo y de la nación, algunos decidimos caminar en la construcción de una nueva organización política. El objetivo siempre fue transformar a México por la vía pacífica y electoral para dejar atrás el modelo de corrupción y privilegios y construir el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo. Con razones y argumentos, tocando puerta por puerta, hablando con millones de personas, repartiendo el periódico Regeneración, haciendo asambleas en el territorio, fuimos conformando el Movimiento de Regeneración Nacional. En 2014 se obtuvo el registro. En 2015 fue la primera elección en la que participamos hace tan solo 10 años y en aquella ocasión obtuvimos el 9% de la votación nacional. 3 años después, convenciendo a millones de mexicanas y mexicanos a unirse al movimiento, se conquistó la presidencia de la República. Poco más de 6 años después, podemos decir con certeza que la cuarta transformación es una realidad. Nuestro país es más justo, libre, democrático y soberano de lo que era antes de 2018. Se demostró que es posible un nuevo modelo de desarrollo. Se probó que cuando hay honestidad y la economía se riega desde abajo, hay resultados. Reconoció la fuerza de su unidad, de su historia y de su dignidad, y hoy está más consciente y empoderado que nunca.
El 2 de junio de 2024, el pueblo de México se expresó libremente en las urnas y tomó nuevamente una decisión histórica, la de continuar con la transformación de la vida pública y elegir por primera vez en 200 años de república a una mujer como presidenta de México. Obtuvimos casi el 60% de la votación y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores. Morena y nuestros aliados, nuestro movimiento, ha ganado 23 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la mayoría en los congresos locales. En estos meses hemos mantenido nuestro rumbo. Hay honradez y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Se mantienen y aumentan los programas de bienestar que apoyan a más de 30 millones de familias. Se fortalece el acceso a la salud, la educación pública, inició la edificación de 1 millón de viviendas como derecho social, ya comenzó la construcción de los trenes hacia el norte, mientras continúan los del sur del país. Se fortalece la construcción de carreteras y obras de agua potable. Se recupera aún más a CFE y Pemex como empresas públicas. Aumentó nuevamente el salario mínimo 3 veces por encima de la inflación. Los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes fueron reconocidos como sujetos de derechos y reciben por primera vez un presupuesto que ejercen de manera directa. El empleo formal sigue creciendo, hay estabilidad macroeconómica y se defiende la soberanía con dignidad y compromiso. Este 1 de junio se llevará a cabo una elección histórica. Por primera vez elegiremos al Poder Judicial. Recordemos siempre que el reconocimiento de nuestro gobierno es porque el pueblo sabe que estamos cerca y que nunca vamos a traicionar, que ejercemos el poder con humildad y que consideramos los recursos públicos sagrados. Informamos todos los días y recorremos el país con cercanía y pasión. Por ello, nunca debemos olvidar nuestro pasado. Ahí está siempre la enseñanza, no nos equivoquemos. El dinero y el poder no es el éxito de una persona, sino lo es su legado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades y la patria. Nuestro legado está en el ejemplo que podemos dejarle. Mi querido Jaime Hernández, maestro, periodista también de larga trayectoria, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, gran maestro aquí en Sin Censura, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Buenos días, te saludamos Paco Cruz y tu servidor. Intentaba